Saludos para todos. Primero quiero darles las gracias a los organizadores de este simposio en homenaje a nuestra querida Virginia Sanz por invitarme a participar. Bueno, especialmente a Graciela Hernández, que es coautora de esta presentación, quien me pidió el favor de que expusiera y que relatara el proceso que se llevó a cabo de manera resumida para decretar la reserva de fauna, donde voy a marcar eh, la participación de Virginia para que se lograra decretar esta área protegida. Bueno, el trabajo, como pueden ver en la presentación, le titulamos Trazando el camino hacia la conservación, la reserva de fauna silvestre de Macanao y el legado o parte del legado de Virginia Sanz tiene que ver con el decreto de esta figura. Esta historia comienza en 1989. La Sociedad Zoológica de New York reporta 100 cotorras en la península de Macanao. Esto despierta las alarmas de todos los ambientalistas y ornitólogos. Eso motivó a que Provita iniciara los estudios y en ese mismo año, en el año 1989, hizo un censo más exhaustivo y contó alrededor de 700 cotorras en vía silvestre. Eso sumado a que la Amazona barbadensis es una de las especies de loro más amenazadas y que vive a su vez en uno de los hábitats más amenazados, el bosque seco, y básicamente amenazada por dos razones. Una que extrae los pichones para regalarlos o venderlos como mascotas y la extracción de arena a cielo abierto que, bueno, destruye el hábitat de esta especie. Eso motivó a que Provita iniciara en el año 1989 el programa de conservación de la cotorra margariteña. Y todo el trabajo está ubicado en el oeste de la isla de Margarita, en la península de Macanao, que tiene una superficie aproximada de 330,7 kilómetros cuadrados, la cual representa un 28,75% de la superficie del estado Nueva Esparta. En ese mismo año, 1989, se crea un convenio internacional con la Sociedad Zoológica de Nueva York, el Ministerio de Ambiente, a través de la Oficina de Profauna y Provita. Se comenzaron los estudios de línea base de especies amenazadas en las zonas áridas de la península de Macanao. Luego, en 1994, en vista de la necesidad de que la cotorra y las especies que la acompañan tuvieran un área protegida, Provita, liderada por Virginia Sanz y Franklin Rojas, quienes eran los investigadores que llevaban a cabo el proyecto en esa época, proponen la declaratoria de un ABRAE y básicamente lo que proponen es un refugio de fauna que tenía como objeto principal de conservación la cotorra margariteña. Luego, en el último trimestre de ese año se hace una presentación oficial de la propuesta a la alcaldía del municipio de Península de Macanao y en esa reunión se llega a la conclusión que lo deseable para la península es que sea un turismo de baja densidad y controlado. Aquí pueden ver una reseña de la época donde aparece Virginia Sanz dando unas declaraciones eh, donde se habla de que el Congreso va a analizar una nueva ley de sistemas de áreas protegidas y bueno, y aprovechamos para mencionar eh, la necesidad de un área protegida para la cotorra y las especies que la acompañan. Bueno, luego Virginia entrega
a Profauna, junto con el equipo de Provita, un informe final en el año 1996, pero aquí se propone la figura de reserva de fauna, una figura menos restrictiva que permite, entre otras cosas, construcción, arquitectura que tenga armonía con el sitio donde se va a trabajar, entre otros beneficios. Bueno, hay una cosa que también quiero marcar, es que Virginia siempre mantuvo contacto con los funcionarios y con los actores de la isla de Margarita. Y ella ya una vez que entra a trabajar como investigadora del IBI, bueno, uno de sus líneas de estudio fue, por supuesto, las zonas áridas, pero sobre todo ella se enfocó en hacer muchos estudios en la isla de Margarita. Para nosotros es muy importante la contribución que ella hizo para el estudio de la biodiversidad, donde ella hizo trabajos de vegetación, de ornitofauna, bueno, y por supuesto, trabajos enfocados en la especie Amazona barbadensis. Y ella, para reforzar la declaración de la Reserva de Fauna, siempre le envió información al entonces Ministerio de Ambiente y después Ministerio de Ecosocialismo. Y aquí se puede ver la portada de dos publicaciones que ella le entregó al ministerio, uno con una selección de publicaciones que es una sobre la cotorra y otras especies de la fauna margariteña desde el 94 al 2004, y también hay un trabajo del 2004 que es la identificación de áreas de importancia para la conservación de la cotorra cabecilla amarilla. Toda esta información fue clave para conformar eh, la batería de estudios para el decreto de la Reserva de Fauna Silvestre de Macanao. Ya posteriormente, en el año 97, mediante un decreto 483, se promulgó en el eh, Plan de Ordenamiento del Estado de Nueva Esparta, se propuso en el artículo 10 decretar y reglamentar 5 nuevas habradas, entre las cuales se menciona la Reserva de Fauna. Ya en el 2000 fue presentada la propuesta de Reserva de Fauna formalmente, ¿no?, ante la Comisión de Ordenación del Territorio del Estado de Nueva Esparta, el cual otorgó el correspondiente aval. Desde 1994 al 2013 se realizaron estudios complementarios de fauna y flora para reforzar la propuesta de Reserva de Fauna de Macanao. Y bueno, y entre el 2004 y el 2009 se hicieron diferentes gestiones ante diferentes instancias para cumplir con los trámites de el decreto de la Reserva de Fauna en sí misma. Aquí se muestra a continuación. eh, Básicamente, el proceso para la declaratoria de un ABRAE consta de 9 pasos. Y podemos decir que los primeros 3 pasos o los primeros 2 pasos se hicieron relativamente en un par de años. Pero luego, para pasar desde lo que fue la evaluación propiamente dicha del proyecto y llegar al proceso de consulta, que es el paso número 4, pasaron, bueno, más de 20 años. Y sin embargo, tanto Provita como después otros actores que, digamos, se dieron a la tarea de ayudarnos con la declaración, hay que destacar que nunca se rindieron hasta lograr su declaratoria. Entonces, fíjense lo siguiente. Ya en el 2015, eh, finalmente es que se logra la consulta pública, que es el paso previo para que después pueda ser introducido el pliego
con toda la información pertinente para que el Congreso, o en este caso el presidente de la República, pudiera firmar la declaración del área protegida. Y en ese día se hizo una presentación donde entre las cosas o aspectos que se tocaron fue los beneficios que tenía el declarar esta reserva. Y básicamente era que diversificaba la oferta turística, que generaba numerosos empleos, que también fomentaba la conciencia conservacionista, que protegía, por supuesto, la flora, la fauna y los ecosistemas que ahí se encuentran. Por supuesto, proteger la parte de los valores socioculturales y la facilidad de programas y actividades beneficiosas para la investigación, educación, salud, recreación. Y eso se hizo porque muchas veces se satanizan estas figuras porque se les culpa de detener el desarrollo. Y, y con esta figura nosotros básicamente queríamos hacerle ver a la sociedad que no solamente era una figura para proteger eh, todos esos sistemas ambientales que ahí se encuentran, sino que también iba a permitir desarrollarse de manera más inteligente a la península de Macanao. Bueno, entre las contribuciones que hizo Virginia en uno de sus trabajos, ella hizo este mapa donde había información sobre los hormigueros de cotorra, zonas de observación del cunaguaro y del venado de Margarita, ¿no? Para, digamos, darle más firmeza a los estudios que se estaban haciendo para la declaratoria de la reserva de fauna. Y aquí en este mapa se muestran también eh, algunas zonas, como por ejemplo la zona de los murciélagos, la zona del mono de Margarita, también la área de vivienda del falcón peregrino y también áreas de vivienda de diferentes especies de reptiles, como por ejemplo el Drimarco margarite, una especie endémica, y también se hacía un esbozo de un corredor ecológico entre la reserva y el Parque Nacional Laguna de la Restinga. Por supuesto, todo esto sumado al objeto de conservación, que es la cotorra margariteña, eh, basado en su capacidad de especie de paraguas, donde al conservar esta especie o esta reserva, se conservan otras especies claves, como por ejemplo el guayacán o el leopardo pardali, que junto con el Comicleopatra semistratus son las únicas especies eh, del orden carnívoras que tiene la isla del Caribe, que son verdaderamente autóctonas, además de especies endémicas como el venado de Margarita, el oduperos margarite y especies como el Silvidago floridanus margarite, el conejo de Margarita. Entonces, otra de los factores claves para el decreto de fauna silvestre fue el papel de los murciélagos. Eh, y se hizo hincapié en el rol que teníamos como los principales polinizadores después de los insectos de, de la flora que existe en Margarita. Y además, si se observa tanto en el documento como en la discusión, se hizo hincapié en que en las únicas tres especies endémicas que señala el decreto, que es el venado de Margarita, eh, y dos especies de reptiles, ¿no? Además, eh, una de las cosas que también reforzó es que en ese sitio ya existían programas de manejo de fauna y como ejemplo estaba el proyecto de conservación y manejo de la cotorra margariteña ejecutado por Provita. Todo esto hizo que el 3 de agosto del 2021 finalmente se decretara la Reserva de Fauna de Macanao, que abarca una superficie de 12.013 hectáreas
y tiene como objetivo principal preservar una muestra representativa de los ecosistemas macrotérmicos del estado de Nueva Esparta, así como promover la gestión sostenible de las poblaciones de especies de interés ecológico, científico, genético y presentes en la zona. Eso hizo que, por ejemplo, nuestra área de estudio, que hasta ahora era básicamente una zona privada, que era la área de la Chica, aledaña al Parque Nacional La Restinga, mientras nosotros esperábamos que se decretara la reserva, también tuvimos la necesidad de buscar ayuda, fondos internacionales y también logramos que se decretara, o más bien que se adquiriera un área de conservación que llamamos área de conservación comunitaria Chacaracual, que está aquí frente al Arcón, que junto con La Chica y, y esta zona que ahora le llamamos Cardona, son los sitios donde nosotros hemos trabajado en los últimos años para preservar la cotorra y las especies que la acompañan. Entonces, gracias a este decreto, nuestra área de trabajo se ha ampliado, ¿no? Y ya tenemos incluso dentro de ese trabajo avistamientos de Leopardo pardalis, de Olivo margarites y de Sibilago floriano, como ustedes pudieron ver en las imágenes anteriores. Entonces, todo eso, ya para concluir, quiero decir que el proceso de declaración de la Reserva de Fauna de Macanao fue largo y laborioso. Inicialmente fue impulsado por Provita bajo la dirección de Virginia Sanz y Franklin Rojas, quienes fueron los investigadores principales del proyecto en 1994. En los años siguientes, tanto Provita como Virginia, en su papel como investigadora del IDI, continuaron promoviendo la creación de la reserva. A este esfuerzo se unieron diversos actores clave, incluidas las comunidades de Macanao y la Universidad Bolivariana de Venezuela, que lo convirtió en uno de sus proyectos bandera. Este es un esfuerzo de mucha gente que realmente apostó por este proyecto. Finalmente, gracias al esfuerzo del conjunto de muchas personas, entre ellas Virginia Sanz, e instituciones como Provita, la UBB y el MINEC, se logró establecer la Reserva de Fauna de Macanao mediante el decreto 4545 el 3 de agosto de 2021. Ahora bien, sin embargo, queda mucho por hacer en esta reserva. Uno de los aspectos más prioritarios es el desarrollo del plan de ordenamiento y reglamento de uso que abordará tanto aspectos administrativos como la implementación de medidas de conservación para esta área protegida. Esto último es clave que todos empecemos a impulsar que se cree el polo. Bueno, finalmente, gracias a Virginia por su amistad, por su bondad y por todas las contribuciones que hizo, no solamente para la isla de Margarita, para Venezuela, y yo particularmente muy agradecido porque siempre fue una mano amiga, siempre nos daba un buen consejo, siempre estuvo presta a apoyar y ayudar a lo que, como todos nos conocen, los cotorreros del proyecto de conservación de la cotorra. Bueno, muchísimas gracias.